Está con nosotros Toti Flores. Hola, Toti. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo observas esto de la validación de los planes? ¿Hay 100.000 planes que hay que validar? Mira, nosotros en la cooperativa La Juanita tenemos lo que se llama un punto digital que viene de la etapa anterior, del gobierno anterior, donde se validaban también identidad. No todo el trámite solamente era para validar identidad y el resto lo tenía que hacer el beneficiario con la propia organización donde trabajaba. 2000 y pico se hicieron durante toda esta etapa. Eso es una tarea voluntaria que hacen los compañeros de ahí. No reciben ningún tipo de ayuda del Estado. Es decir, había un punto digital que se usa para los posteos digital, todo eso. Y el problema que tenían fundamentalmente era, no conocían dónde trabajaban algunos. La organización tenía la contraseña de su mail donde tenía que hacer el trámite para validar eso y responder algunas preguntas. Lo cual quería decir que mucha de esa gente no respondían a la organización. Nosotros indagando un poco más, decía, no, yo me fui porque no quería ir a los piquetes. Y decía, bueno, pero tenés que ir ahí porque si no, no te validan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con estos 100.000 que no están validados? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué pasa ahí? Yo creo que son las personas que no responden a las organizaciones, ni del oficialismo ni de la oposición. Entonces quedan colgados en el aire. O sea, existen. Existen. Hay que ver cuántos terminan o cuántos terminan siendo, ¿no? Porque primero se anunciaron 150.000, después se les hizo un recorte del 50% en el pago para ver si ahí aparecían las personas con el reclamo y se habló de 80.000 y hay que ver efectivamente cuántas terminan siendo. Muchos de los que van a reclamar, que se dieron cuenta o se enteraron cuando les llegó el pago del 50% del potencial en lugar del total, pertenecían, por ejemplo, a Patronato de Liberados y a casos de violencia de género. Dos sectores que no tienen ninguna contraprestación, dos lugares donde se ha dado mucho potencial de trabajo sin ningún tipo de contraprestación y sin ningún tipo de información y de control después de esa persona. Entonces no tienen contacto y se enteran recién cuando cobran la mitad. ¿Pero qué hay sobre Beliboni y sobre toda esta gente que está ahí? ¿Tienen razón o no? Claro, ¿por qué van? ¿Por qué van? Yo creo que estaban pidiendo más planes y eso me parece que es el centro y no hay más. Y eso me parece que es lo que hace movilizar detrás de que no nos dieron, porque es fácil. Si vos tenés 6.000, 7.000 planes, que puede ser que lo que tenga que no está validado, lo llevás y no tenés problema. Lo hacíamos nosotros, digo, no es problema. Y el otro tema que subyace me parece que es el tema político. Ustedes conocen mi vida de piquetero allá por los 90. Nunca veníamos al centro de la ciudad porque no tenía ninguna razón si queríamos crear conciencia en los compañeros, que era importante la lucha, el estar desocupado es un estigma muy fuerte. Y generalmente los piquetes son masivos cuando la condición social es dramática. ¿Qué quiero decir? Con este calor, todos dicen, ¿cómo viene la gente? Primero, los que vienen presionados. Pero también es interesante decir que muchas veces se viene al piquete porque se está mejor que en su casa. Conseguís ahí el cigarrillo, podés tomar el mate, construís de alguna manera esa relación comunitaria que lo perdés cuando no tenés nada. Y eso hace que estos piquetes sean masivos, pero hay detrás de una intencionalidad política. Puede decir que para un montón política. De esa gente es mejor estar ahí que estar en su casa. Así es, mucha gente sí, pero el centro es la cuestión política. Nuria, que estaba ahí, decía, hablemos de esto un minuto, que decía, bueno, lo votaron en asamblea cuando le dijeron, ¿quieren ir? Y todos sabiendo el calor, el pavimento, etcétera, dijeron, sí, vamos igual. ¿Cuál es la lógica en estos lugares? Eso que vos decís, sí. En estos lugares, la levantada de la mano significa que si votás en contra te lo cortan, digo. Pero y así es el clientelismo en el Partido Justicialista. Y también la asamblea no es un lugar de No, generalmente hablan los dirigentes, proponen y la gente hay que levantar vota. La mano. Y hay que levantar la mano, ahí hay que tener valentía para hacerlo. Cuando eso sucede hay que estar preparado porque hay un sector que seguramente está queriendo romper. Y el otro tema tiene que ver también que muchas veces se vota con los pies, como se dice en el conurbano, ¿no? Vos no te enfrentás al dirigente, empezás a irte despacito, digamos, ¿no? Y vas vaciando la reunión. Es la única manera de entender. Pero esta cuestión de la política, yo creo que es lo que intentan hacer. Y en esto no creo que sea solamente una cuestión del Partido Obrero.
qué hay? ¿Por qué se endurece Tolosa Paz? A mí es una intriga que tengo. A ver. Para que el piquete venga al centro de la ciudad y que de alguna manera cause un gran malestar en el centro de la ciudad. No lo hacen en La Matanza. Pero si ya venía igual a la ciudad. Bueno, pero ese le dio resultado también para que la gente tenga una postura. Pero a ver si Ahora, entendí. Vos decís que se endurece a propósito Así es. para complicarle la vida a los porteños. A los porteños porque O ha a habido... Larreta, A Larreta, sí. pero no, a los porteños también, porque ha habido una política en las últimas presentación de la iniciación de las sesiones, por ejemplo, en el Congreso Nacional, en la provincia de Buenos Aires y también en La Matanza, ya electoral. Ese importante momento institucional que es el comienzo de la sesión para el año, se dice en los programas, se usó como una unidad básica. Los discursos eran de unidad básica, donde ahí al frente de todo tenían que estar todos juntos, pero muy fuerte eso, con lo cual quiere decir que tienen una política. Es decir, utilizar todo el año y todas las herramientas que tienen para empezar a horadar el poder que se va construyendo desde la ciudadanía. Lo que yo, por lo menos la información que uno va chequeando es que la ministra encontró un lugar y un enemigo político para posicionarse. Vos pensás que en estos momentos todos, Alberto que tiene 2 o 3 alrededor de él que lo apoyan. Ella se transformó de la nada en una vocera del presidente. Entonces, mirando encuestas que da, que los piquetes, que todo esto que estamos viendo en este momento, le molesta a un montón de gente y le molesta fundamentalmente a la clase media y a la clase media trabajadora y a la clase baja trabajadora también, entonces eligieron un enemigo. Entonces Tolosa Paz se pone, porque claramente dice extorsión, lo nombra Beliboni, cosas que si vos no querés tenerlo enfrente, de manual no lo haces. Entonces claramente ella eligió ese lugar, se paró ahí y en ese lugar se planta en la interna y se posiciona como una ministra activa.